decírselo a los hermanos, a los hermanitos, qué es lo que está pasando, explicárselo, cómo abordar el momento de la muerte, para que sea de una forma saludable, porque hay muchas situaciones que después de, en la forma en que se comunicó esa muerte y demás, a veces es más traumático que el hecho en sí. Entonces es que todas esas situaciones que son muy difíciles, que sean bien tratadas saludablemente, de la mejor manera. Cuesta un montón, pero bueno, es un acompañamiento sobre ese último proceso, que a veces se comienza un año antes o se comienza a veces cuando aparece el diagnóstico y no se sabe si esa enfermedad va a ser terminal o no. Entonces, hoy por hoy, por suerte, gracias a la ciencia, todo lo que tiene que ver con cáncer en niños y demás, lograron una evolución muy grande, entonces no tenemos tantos casos terminales en sí. Pero bueno, de todos modos es un proceso sumamente difícil para las familias porque el miedo es algo permanente, entonces es complejo. Y ese miedo, ¿hay miedos comunes? ¿Detectás algún patrón, alguna consulta que se repita en tus pacientes e incluso en los familiares a los que acompañás? Mira, ahí está el miedo de los padres, de los hermanos y de la personita, la enferma en sí, ¿sí? Lo que es común, por supuesto, en los padres es la desesperación, por supuesto. Es el no poder tomar decisiones muy claras porque el miedo a la pérdida es muy grande, ¿sí? Y también es cierto que socialmente estamos absolutamente desinformados de qué es lo mejor que podemos hacer ante esa situación. Entonces hacemos lo que podemos y lo vamos viviendo como podemos. Me pasa siempre en el consultorio que muchas veces llegan familias a trabajar el duelo después cuando no los conocí antes, ¿no? Entonces, y me dice, bueno, pero yo no sabía que esto era así. Entonces, bueno, es esto, ¿no? La desinformación creo que es muy importante informarla, o sea, cubrir eso. Con respecto a los niños y a los adolescentes, ellos son mágicos, digo yo, porque tienen una pureza y una cercanía a la muerte que los adultos ya no tenemos. A medida que vamos creciendo la vamos perdiendo. Entonces para ellos es mucho más fácil de lo que la mayoría de la gente piensa. Ellos lo asimilan antes, lo saben antes, lo intuyen antes. Y el patrón común que sucede en ellos, que es lo que hay que tratar de evitar, es ellos querer cuidar a la familia. Normalmente el niño y el adolescente enfermo se pone en un lugar en el cual quiere que todos estén bien y esfuerza, ¿sí?, su psiquis y sus emociones para que los demás estén bien cuando es él el que está enfermo. Eso pasa mucho con el niño y con el adolescente. Y con los hermanos, que soy una gran defensora de los hermanos en duelo, son los que quedan a veces sin querer, abandonados. De alguna manera es como el que queda boyando, si me permiten esa palabra por ahí, porque bueno, no importa, él está bien, hay que poner toda la atención en el niño o el adolescente que está enfermo. Y no es lo mejor para nadie, porque el niño que está enfermo y que está en esa situación siente que le está quitando algo a su hermano, el hermano que está en esa situación siente que él no es importante en esa situación. Son estas cositas que después, al momento de la muerte, florecen. Yo siempre digo lo mismo, la muerte desnuda, deja todo expuesto lo que sucede en una familia y en un ámbito familiar, y bueno, y todo se hace más difícil y a veces podemos evitar no agregar más dolor en el dolor. Se habla de las etapas del duelo. Sí. ¿Cómo es eso? Son 5 etapas que pueden suceder o no, ¿sí? La primera etapa es la negación, luego viene la negación, ¿no? La típica de esto no puede ser, no me pasa a mí. Hay personas que quedan en esa etapa toda la vida, negando la situación, que no aceptan la realidad de la ausencia de esa persona. Después tenemos la etapa del enojo o la ira, que es la muy común, ¿no? Es enojarse con la vida, con la familia, con la religión que cada uno tenga, con el médico, con todo. Enojarse, estar muy irascible, porque justamente es una gran frustración. Entonces, detrás de la frustración siempre aparece el enojo. Y son etapas que hay que vivirlas y hay que transitarlas. El duelo se transita, no se supera. Esto que dice, tengo que superar esta muerte, no se supera nada, se transita esa situación.